Buenas tardes con todos, bienvenidos. Qué gusto tenerles acá y poder reanudar nuestras clases en esta segunda parte del semestre. Hoy es una clase de transición porque pues al estar terminando un bimestre y empezando otro, es como un nuevo ciclo PDCA, ¿no? Entonces nos corresponde el día de hoy hacer una retroalimentación, una evaluación o como se diría en Scrum, una retrospectiva de lo que ha sido el primer bimestre tanto a nivel individual, el desempeño de cada uno de ustedes como estudiantes, el mío propio como profesor y el de todos nosotros como equipo. Entonces es con lo que vamos a empezar. Y en la segunda parte de la clase de hoy, pues tenemos que cubrir el tema que está previsto para esta semana, que es el capítulo 4, el capítulo que habla de métricas y de mejoramiento de procesos de software. Entonces eso en cuanto a la planificación para el día de hoy. Y bueno, quisiera antes de entrar en materia hacer un comentario, a pesar que no es habitual en mí comentar en horas de clase temas que no tengan que ver con la materia. Sin embargo, siento que es importante ahora hacer un comentario con respecto al contexto que estamos viviendo el día de hoy con este asunto de la violencia y del sicariato, porque creo que es importantísimo que no nos acostumbremos a la violencia, que no la normalicemos, que no seamos indiferentes ante ello, ¿no? Ya desde hace algún tiempo, pues especialmente en Guayaquil se han visto estos episodios de muertes violentas y con la muerte que hubo hoy, aparecer ocasionada por las cuestiones de los juicios de corrupción y demás, un poco es un momento de hacer una reflexión. Y la reflexión creo que es para cada uno de nosotros en el sentido de cuál es nuestro rol frente a esa situación. ¿Qué es lo que debemos o no debemos hacer o cómo podemos nosotros eh, accionar la consecuencia? Entonces, un poco mi propuesta va por el hecho de que es importante que cada uno de nosotros desde nuestro propio entorno y desde nuestros propios círculos de acción hagamos un esfuerzo extra por traer energía luminosa a nuestro entorno, a nuestro país, a nuestro planeta, por ser generadores de paz, eh, por ser generadores de no violencia, por ser generadores de igualdad. Eh, y la única manera de concretar eso y no dejarlo solamente en un pensamiento positivo o en un deseo aleatorio o ideal, es concretarlo en tu día a día. Entonces creo que es importante que seamos más conscientes de no agredir, de no agredirnos ni con la acción, ni con la palabra, ni con el pensamiento. Ni a las otras personas, ni a nosotros mismos, ni siquiera a las cosas, ¿no? Porque a veces uno eh, inconscientemente tiene una actitud, digamos, agresiva contra un objeto, ¿no? Y uno pensaría que es una cosa y no pasa nada. Pero desde ahí empieza el pensamiento de la aceptación de la violencia y la normalidad. Entonces, si somos cuidadosos en el trato que tenemos desde las cosas hacia los animales, las plantas, los otros seres humanos y nosotros mismos, podemos ir generando en nuestras sociedades la cultura de paz desde cada uno de nosotros. Entonces, quería hacerles esa reflexión y hacerles ese llamado a acompañarme en este esfuerzo adicional extra eh, de promover la cultura de paz, eh, para ver si así vamos logrando masa crítica y logramos demostrar que somos más los que queremos convivir y habitar este planeta en paz. Entonces, les pido que reflexionemos sobre ello y en este momentito hagamos un minutito de silencio, no solamente por la
la persona que ha fallecido hoy de manera violenta, pues, que ha tenido una muerte violenta, sino por todos los seres humanos que han tenido muertes violentas o que han sufrido o hemos sufrido en algún momento algún tipo de violencia. Y para que eso vaya disminuyendo. Entonces les pido de favor dejar la espalda libre de estar arrimada, mirar al frente o hacia arriba, inhalar profundamente por la nariz, exhalar. Vamos ahora a hacer un ejercicio con tensión, distensión. Inhala, aprieta los puños y haz tensión en todo el cuerpo. Sostén la respiración, sostén la tensión. Y ahora por la boca con doble exhalación, mientras sueltas la tensión. Ahora repite eso 3 veces más. Yo también lo voy a hacer. Inhala, tensiona. Retén, sostén. Exhala y distensiona. Y la última vez. Inhala, tensiona. Retén, sosteniendo la tensión. Doble exhalación, relax. Deja tu cuerpo quieto. Y ahora enfoca en tu mente una afirmación positiva de paz, de armonía, de no violencia, de respeto a la vida de todos los seres. Continúa inhalando y exhalando por la nariz mientras enfocas tu mente en este pensamiento. Tu mente se distrae, pídele que vuelva hacia este pensamiento que estamos queriendo generar entre todos nosotros. Toma ahora una gran inhalación. Llena tus pulmones de oxígeno, tu cuerpo de energía, y al exhalar puedes salir de la práctica de intención. Y ahora sí, muy buenas tardes. Veo que ya llegamos la mayoría. Gracias, David, por el feedback. Y si es que alguien quisiera hacer algún comentario o reflexión sobre este tema que les he propuesto hoy a propósito del contexto del día, pues con mucho gusto les escuchamos o le escuchamos a la persona que quiera comentar. Pero no todos a la vez. Inge, ahí se me escucha. Sí, Grace, ahorita te escuchamos. Bueno, Inge, yo creo que este es un momento difícil y se vienen momentos más difíciles para el país, ¿no? No solo por las últimas muertes, pero hace algo evidente dentro de nuestro país, que la corrupción sigue aquí y que no hacen nada y por lo visto no lo van a hacer. Que Efraín Ruales no fue la única persona que falleció, fueron 2 testigos más que eran clave dentro de la testificación del día de hoy contra el caso de los Bucaram.
y aunque nadie lo diga, aunque no sean pruebas concretas, pero sabemos de dónde vienen esas intenciones y creo que eso nos pone en una situación difícil al país, como digo, por la corrupción, por, por quien prácticamente manda al país y nos ata de manos y pies sin poder hacer casi nada, porque aparte de todo, con lo que hacen es infundir miedo para el resto de personas que a lo mejor estaba queriendo o quisiera decir algo. Entonces es algo complicado, es algo difícil, como digo, para el país. Da mucha pena vivir esta realidad que a veces solo se ve en la televisión, en series, en películas, pero que es la realidad de nuestro país también. Eso. Sí, muchas gracias, Grace, por tu opinión. En efecto, son 3 personas de lo que se sabe quienes hoy día han sido víctimas del sicariato por esta situación en particular, pero realmente no son las únicas que han sido victimadas en los últimos tiempos en nuestro país, ¿no? Entonces eso implica que ya hay un sistema establecido dentro de nuestra sociedad para que ocurran este tipo de cosas. Y como bien dice Grace, no debemos sentarnos a esperar que los demás, el gobierno, los políticos o quien sea, haga algo al respecto. Creo que nosotros debemos tomar acción individualmente y colectivamente también, desde nuestra acción, desde nuestras posibilidades. Y como digo, lo primero es desde tu propia mente. Entonces, desterrar de tu mente, de tu comportamiento, de tu palabra y de tu acción, todo tipo de actitud violenta. Es bien difícil, ¿no? Porque todos caemos en el día, en los días y a veces varias veces en momentos de ira, en momentos de tensión, en momentos de agresión. Eh, pero justamente ese es el reto. El reto es vencerte a ti mismo y empezar no solamente a aspirar a que haya una cultura de paz, sino más bien crear esa cultura de paz desde tu propia vivencia. Y otra cosa súper importante que acaba de decir Grace es el tema del miedo, ¿no? Tal vez todos hemos pensado que lo opuesto al amor es el odio, pero en realidad el contrario, el extremo contrario al amor es el miedo, ¿sí? Entonces, hay que a toda costa evitar vivir y accionar desde el miedo. Entonces, por más que incluso como en estos casos extremos, no dejarse llevar por el miedo implique tener que enfrentar la muerte, eso sería preferible a vivir con miedo, ¿no? A vivir oculto o a vivir temeroso o a sacrificar tus ideales o tus creencias por miedo o por sobrevivir. No estamos aquí para sobrevivir, estamos aquí para tener una vida de aprendizaje y una vida de plenitud. Entonces, esa debe ser la consigna bajo la que vivamos. Entonces, no debemos dejarnos atemorizar por el miedo, eh, por más que tenga fuerza y por más que, como digo, puede implicar consecuencias súper, súper graves, como incluso enfrentar la muerte uno mismo o peor aún la muerte de alguien cercano, ¿no? Así es que gracias, Grace, y no sé si alguien más quiere agregar algo adicional con respecto a esto, con respecto a su sentir. También es importante expresarse, ¿no? Porque a veces pensamos que no nos afectan las cosas, pero nuestra psiquis a veces no las procesa adecuadamente. Entonces, a veces sí es bueno también poder expresarse en ambientes seguros, como es definitivamente el ambiente de este curso. Y si es que pues tienes alguna
alguna cosa que quisieras sacar de tu sistema, alguna emoción, algún pensamiento, alguna frustración, pues también, aunque ninguno acá, al menos yo no, somos expertos en temas de psicología, sí somos un equipo, sí nos estamos acompañando y pues podemos escuchar. Así es que, pues, si alguien quisiera decir algo más, cualquier cosa es bienvenida en este momento. Bueno, yo por mi parte, para comentar un poquito más de este tema, bueno, yo desde que tengo memoria, recuerdo que solo se han habido casos de corrupción, porque desde la escuela recuerdo que fue este problema con, justamente también con, siempre están involucrados la familia Bucaram, sea para bien o para mal, pero más para mal que para bien, que muestra cómo es la población del Ecuador, muy indiferente. Creo que ya, o sea, yo prácticamente hablo por mí, tal vez por mis contemporáneos, que eso fue desde la época de Lucio Gutiérrez. Me acuerdo que habían siempre huelgas, protestas, o sea, eso yo desde niño es como que ya al principio te afecta, pero luego ya se empieza a normalizar eso, de poco a poco se empieza a normalizar. Que yo recuerdo que siempre tenía que faltar a la escuela, o también en la época de Rafael Correa fue el colegio, porque o había protestas o huelgas, o sea, no se podía estar bien en normalidad. Entonces solo lo que queda es o quedarte en la casa, o si es que sales a veces te pueden la represión policial, o quién sabe que hay dentro, también dentro de la huelga, algo te pase, porque eso también contaban y se veían, ¿no? Bueno, eso no mostraban dentro de la prensa nacional, no muestran porque, ya sea porque puede pasarle lo que pasa justamente a esta persona que quiere ir a testificar, y bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo creo que más por eso, porque al menos de mis contemporáneos hemos crecido ya con toda esa violencia que hay de trasfondo. Creo que por eso se muestra bastante indiferencia, porque es como que ya se ha crecido con eso. Entonces, lo único que se puede hacer es ignorar, dejar que pase el tiempo, y hay lo que sea, como dicen, lo que sabe, lo que Dios quiera. Gracias, Alex. Pero no, yo les invito a no ser indiferentes. Les invito a que no seamos indiferentes ante lo que no está bien, porque no está bien irrespetar la vida de los seres, ¿no? Vivos, de cualquier ser vivo y más aún de un ser humano. Eh, entonces, sí tenemos que unirnos, pero no para darle más energía al miedo ni a la violencia, eh, sino todo lo contrario, para darle energía a la otra contraparte, ¿no? A la contraparte en el cual ya vemos corazones buenos, mentes honestas, intenciones luminosas. Y no hay que ser indiferente ante el poder que tienes tú como ser humano para influenciar en otros seres humanos. Eh, entonces eso les dejo como una invitación a que lo reflexionen y a que tomemos una postura no violenta pero firme, de rechazo justamente a la violencia y de rechazo de dejar que eso entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras formas de actuar. Eh, Hay muchísimas formas de caer en la corrupción y está en ti evitarla en tu propia vida, ¿no? Aunque sea más difícil llevarlo al contexto de la sociedad, es factible si es que todos empezamos a tener comportamientos más acordes a la convivencia pacífica, al equilibrio, a la justicia. Así es que eso nomás, y bueno, una manera también es haciendo nuestra parte, ¿no? Y nuestra parte en este rol que tenemos acá en la Poli es pues seguir con el trabajo académico, ustedes seguir preparándose para su ejercicio profesional, y yo pues seguir colaborándoles y apoyándoles y dándoles los recursos que puedo en la medida de mis posibilidades para ayudarles en esta formación. Así es que vamos a entrar en materia, voy a compartirles el aula virtual y vamos a hacer la revisión del examen, porque sí es importante que todos estén claros
dónde fue que tuvimos las rebajas de nota en la nota del examen, ¿no? Y obviamente que eso nos sirva para ir afianzando los aprendizajes e ir afinando tal vez algunos conceptos que todavía no estén claros. Entonces, en esta primera parte vamos a ver cuáles eran las respuestas y vamos a hacerlo en conjunto. Vamos a resolver el examen todos juntos. Déjenme entrar acá al aula virtual. Pero les voy a enseñar desde la vista de profesor, de tal manera que podemos ir resolviendo uno por uno las preguntas y viendo las respuestas. Acá está el banco de preguntas. Y aquí, déjenme colocar las preguntas. Aquí estamos. Ok, sí. Entonces, les voy a pedir que vayamos en orden, contestando las preguntas que voy a ir poniendo en pantalla, que son las preguntas que salieron del examen. Ya no sé qué pasó aquí. A ver. Ahí estamos. Entonces, esta es una de las preguntas. Empate los conceptos con sus descripciones. Fallo, error y defecto. Voy a ir en el orden de la lista. Alex, por favor, si puedes responder esta pregunta. Ya te pongo acá las opciones. Ya. Fallo era una imperfección en el software que dicho software no realice su función. Ok. Un error es acción humana. Uh-huh. Y un defecto es, bueno, la última opción. A ver, la terminación de la habilidad. ¿Estás seguro? No, el fallo, están confundidos los. El fallo es la terminación y Ya. el defecto es la imperfección. Sí, ese sí, ahí sí, esa sí es mi última palabra. Entonces, voy a hacer que el sistema nos rellene las respuestas correctas para reconfirmar y en efecto es así. Pues recuerden que incluso Claude Laporte nos reafirmó, yo se los había ya dicho en la clase correspondiente, y en esta bimestre que vamos a estudiar Ingeniería de Pruebas de Software, vamos a ver que el sílabo de ISTQB vuelve a reafirmar la importancia de estos tres conceptos. Entender y entender sus interrelaciones, ¿no? El error, la acción humana, el defecto, la imperfección en el software, producto de ese error, que podría provocar que el software no realice su función, entonces el defecto está latente, y cuando ese defecto latente se ejecuta o se dispara, entonces se produce un fallo, entendido como la terminación de la habilidad de ese producto software para realizar una determinada función, la función en la que falló. Entonces esa era la respuesta correcta y ese era un punto. Vamos a ver la siguiente pregunta que le toca responder de acuerdo al orden a Alison. ¿Estás por ahí, Alison? Sí, aquí estoy. Chévere. Entonces dice, empate cada factor de calidad con la definición correspondiente. Le pongo las opciones: coexistencia. Grado en la que un producto puede realizar lo requerido eficientemente mientras comparte un entorno en común. Ok, tú me dices, yo solo señalo disponibilidad. Ya. Grado en que un producto es operacional y accesible cuando sea necesario su uso. Ok, y por último, accesibilidad. Grado en que las personas con la más amplia variedad de características y capacidades pueden utilizar un producto para lograr un objetivo específico en un contexto de uso específico. Ok, entonces voy a hacer que el sistema nos reconfirme. Y efectivamente las respuestas es como las planteó Alison. No vayan tomando nota aquellos de ustedes que tuvieron dudas en el examen. Y si tienen todavía dudas ahora, pues este es el momento de preguntar, ¿no? La coexistencia tiene que ver con convivir en entornos comunes. La disponibilidad, el hecho de que el momento que el usuario necesite el producto de software, este esté disponible. Y esté accesible en el sentido de que se pueda accesar a él.
Y como sabemos, la accesibilidad tiene que ver con poder tener la posibilidad de que el producto sea utilizado por personas con diversos tipos de discapacidades. De hecho, la próxima semana, el lunes, vamos a hacer el primer laboratorio de este bimestre y es justamente el laboratorio en donde vamos a trabajar con herramientas automatizadas de accesibilidad y usabilidad para hacer evaluaciones de calidad de productos. Entonces, esta era la respuesta correcta. Vamos a seguir avanzando. La siguiente persona que le voy a pedir que conteste es Andrés Salazar. Entonces, si puedes prender tu micrófono, por favor, Andrés. Te coloco ya en pantalla la pregunta que te toca. Dice, esta es la historia del software que tiene el interruptor lógico, ¿no? Y entonces está programado para apagarse automáticamente en un tiempo específico y el cliente, que es un hospital, la unidad de cuidados intensivos del hospital, utiliza el producto de software y sirve para mantener activos los equipos de la unidad de cuidados intensivos. El hospital no ha pagado ninguna factura y por lo tanto el interruptor prontamente se apagará. Basado en los principios de código de ética, ¿qué es lo que haces? Andrés, cuéntanos. Actualizar el software para desactivar el interruptor lógico de apagado. Eso es lo que tú escogiste. Ok, ¿y estás seguro de que esa es la respuesta más apropiada? Sí. Te voy a dar, rellenar las respuestas correctas para ver qué nos dice el sistema, que por cierto, también podría yo haberme equivocado al rellenar, ¿no? Pero efectivamente aquí la opción a seguir, la decisión que se considera más apropiada sería desactivar el interruptor, porque como sabemos las consecuencias de no desactivarlo sería poner en riesgo la vida de las personas que están en la unidad de cuidados intensivos. Ahora que por supuesto también tiene otras consecuencias el desactivar ese interruptor, ¿no? Que es el hecho que ya no va a haber digamos, el contexto del tema del pago de las facturas. Y es probable que tu empresa o la empresa para la que trabajes pues tenga, se vea en problemas financieros, incluso podría quebrar, o sea, sí hay consecuencias de haber hecho esto, ¿no? Pero recordemos que en el código de ética hay como jerarquías y en la jerarquía superior está el bien común. Entonces, bajo el lema del bien común, no importa, no es que no importe, sino es menos prioritaria la afectación a tus clientes, menos prioritaria la afectación a tus empleadores y a ti mismo si es que hay una afectación mayor hacia el bien común, que en este caso sería tal vez que fallezcan pacientes que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Entonces, efectivamente, esa sería la acción a tomar. Y de esa manera se validó esta pregunta. Entonces, vamos a ver la siguiente. Y sí, dime. En este caso, podría ser válida la B o la C. No, porque no hacer nada implicaría simplemente saber que va a pasar lo inevitable, que es el apagado del interruptor. Al apagarse el interruptor, el software va a dejar de hacer su servicio. Recuerden que nosotros, ante todas las cosas, somos profesionales de servicio a otras personas. Y el servicio que nosotros damos se provee a través de los productos de software que apalancamos o que desarrollamos, ¿sí? Si tú estás haciendo soporte o mantenimiento o desarrollando, ese producto de software al que das soporte, que mantienes o que desarrollas, está creado con un fin, y ese fin es un fin de servicio, de resolver una necesidad. Entonces, el momento que tú no haces nada, que sería la opción B, estás implícitamente dejando que el software deje de cumplir con su servicio, estás dejando de cumplir con la misión que tienes como profesional del software, en realidad, ¿sí? Desde una perspectiva humanista, obviamente. Como digo, van a haber consecuencias, ¿no? De optar por C en lugar de optar por B, pero estas consecuencias son mucho menos graves que las consecuencias de optar por B, de no hacer nada y de dejar que el interruptor se apague y de dejar que el riesgo de que
algunas personas que dependan de esos equipos que funcionan controlados por tu software, tal vez fallezca. Entonces, mi respuesta es que no deberíamos escoger la opción B. Podrías escogerla sí, pero estarías yéndote contra, a mi criterio, contra la razón de ser de tu profesión, de la profesión que has escogido. Pues, no sé si esa respuesta te convence o cuál sería tu argumento. Sí, Inge, lo entiendo. Mm, claro, o sea, en caso de que no haga nada y que el sistema se apagara, ya estaría como que descumpliendo en parte de mi trabajo. Entonces, no sería adecuado, ¿no? El chiste es siempre tener un sistema que esté funcionando. Y bueno, actualizarlo sería la mejor opción. Sí, solo que me daba curiosidad. Pensé de que si se podía marcar la B o la C en la prueba y cualquiera de las dos hubiera sido válida. En No, todo caso, es mejor que no estar seguro qué hacer. correcto, sí, es que no hacer nada, el quedarte en la inacción, también es un error, ¿no? A veces uno piensa, no, es que yo no hice nada, entonces no soy parte del problema, pero a veces la inacción también es ser parte del problema, ¿no? Entonces, no, en este caso no se considera apropiado la opción B. Si hay que tomar acción, hay que tomar postura. De eso se trata también ser una persona adulta, ¿no? Tomar posturas con lo que tú crees, aunque te puedes equivocar también, obviamente, pero desde tu mejor saber y entender lo que tú crees que es el accionar adecuado y accionar. Que en este caso es definitivamente la desconexión, porque es un software de emisión crítica, ¿no? Y a propósito de eso, otra cosa que también entra dentro de esto, es que B, si escogías B, realmente es legal, y de hecho estás en tu derecho legal de hacerlo, porque a la final el hospital no te ha pagado ninguna de tus facturas, tú has hecho un trabajo, les has entregado, está funcionando, y ellos simplemente no han cumplido con su parte, y debe haber incluso un contrato en donde se demuestra que legalmente el hospital está incumpliendo. Entonces, Claro, a eso quería ir, Inge. ajá, entonces usar Entonces, la opción B es tu derecho legal, pero ahí es donde viene el conflicto entre la ley y la ética. Entonces, lamentablemente en nuestras sociedades y en nuestros países existen cuestiones que son legales, pero no son éticas, ¿sí? Y entonces ahí viene tu discernimiento. Entonces, no te estarías yendo contra la ley. Recuerden que yo no estaba diciendo que sería ilegal o que sería legal. Estaba diciendo qué sería lo correcto si nos basamos en el código de la ética. pero ¿Sí? digamos que existe un caso en el que la empresa, digamos, yo trabajo para la empresa que desarrolló el programa y todo eso, y ellos Uh-huh. mismos me dicen, ok, tienes que pagarlo, y yo sé que está mal. Uh-huh. Entonces, simplemente desobedecería y haría lo correcto con tal de salvar vidas a costa de mi puesto. Al menos es lo que yo haría, porque tal vez yo no podría seguir durmiendo tranquila, teniendo mi trabajo y mi sueldito y además el beneplácito de mi jefe, si yo me enterara, Dios no quiera, al otro día que hubieron fallecidos porque el software dejó de funcionar y yo supiera que estuvo en mis manos, que eso no pase. Entonces, piensa en las consecuencias de un escenario y en el otro. Un trabajo siempre lo vas a poder volver a encontrar, ¿sí? Pero cargar con esa responsabilidad moral en tu conciencia, yo no podría, ¿sí? Entonces, pros y contras, yo sí desobedecería a mi jefe porque nuevamente incluso la jerarquía te dice, el bien común social está por encima del bien de tus clientes y del bien de tus jefes, porque tus jefes y tus clientes podrían estarte pidiendo cosas no éticas e ilegales o cosas legales pero no éticas, como en este caso, ¿sí? Y sí, Pero no sé, o sea, yo creo que se podría tomar esa decisión siempre y cuando uno sepa que puede conseguir otro trabajo. A veces hay gente que depende de eso, ¿no? Y haría lo que sea por conservar su trabajo. En todo caso, yo pienso que los que respondieron la B tal vez han de haber pensado así y también debería ser considerada una respuesta correcta o eh, parcialmente correcta. es que en ética realmente no hay una, ¿qué te puedo decir? No es, como decía el doctor Laporte, no tenemos una ley natural que puedas aplicar la fórmula de la gravedad y sabes cuál es la respuesta de la velocidad, ¿no?
Entonces, nosotros estamos, aunque seamos ingenieros, estamos más regido desde el lado humanista y desde el lado de solución de problemas de los seres humanos, que en realidad del lado de las ciencias exactas como tal, ¿sí? Entonces, o sea, y poder yo decir que tengo el respaldo de una ley o fórmula o algo que diga que solo es C y nada más que C, no puedo, ¿sí? Pero sí te puedo decir que es importante ir discerniendo estos escenarios hipotéticos, porque en la vida real, tú, yo y todos los que estamos aquí, vamos a enfrentarnos no una, sino varias veces a este tipo de decisiones. Y es mejor estar preparados para saber cómo vamos a responder frente a estas disyuntivas. Y sí, yo entiendo la necesidad de un empleo, pero mientras Dios te dé manos y te dé mente, vas a poder conseguir una manera de supervivir financieramente y de conseguir otro empleo o de encontrar una manera de ser productivo para autosostenerte y sostener a las personas que estén a tu cargo, ¿sí? Entonces, no dudes nunca de tu capacidad de generar tu propia subsistencia, ¿sí? Entonces, no es conveniente quedarse en un marco mental en el cual tú te apegues demasiado a un empleo, a una relación, a una situación, a un estatus, ¿sí? Hay que tener la capacidad de saber desapegarse y dejar ir las cosas que se tienen que ir, ¿no? Eso en un contexto más amplio. Y de todas maneras, en este caso, sí tengo que usar la opción C, un poco comentarles el origen de estas preguntas. Yo no me la inventé. Estas preguntas son parte de un estudio que se hizo, no recuerdo en qué país, en una universidad, donde justamente se investigó cuál era el mindset, que está en inglés, o sea, el marco mental de los estudiantes de carreras de informática, ¿no? Y entonces se creó un cuestionario que tiene como unas 20 preguntas, una de ellas es esta que está acá en pantalla, y se les hizo llenar a los estudiantes para investigar cómo eran sus respuestas, ¿no? Y cuál era el razonamiento detrás de esas respuestas. Y entonces la opción C que yo estoy marcándole como válida y dándoles el punto es justamente la opción que en este estudio se esperaba que los estudiantes respondan si es que había en ellos una alta conciencia ética, ¿sí? Entonces, porque es muy delicado plantear estos escenarios y tornarte en el juez de lo que es justo y lo que es verdadero, ¿no? Entonces yo no me pondría nunca en esa posición. Pero como te digo, en este estudio que se hizo con un equipo y con gente de varias especialidades, incluyendo informáticos, psicólogos, abogados, etcétera, gente de antropología, llegaron a este instrumento, con estas preguntas y con estas respuestas que yo les estoy compartiendo ahora. Entonces, por esa razón yo me apalanco en el estudio y ya les he de compartir, de hecho, algunas otras de las preguntas o el estudio completo, de pronto ya se los voy a buscar para compartirles. Y en eso es un poco en que yo me estoy respaldando para la respuesta que escogí para el examen. ¿Querías decir algo más? Sí, sí, me quedó muy claro esa parte. Solo me surgió una pregunta. Y en cuanto al curso, la mayoría respondió la C. Buena pregunta, no lo he revisado. Tendríamos que ver cuál es la respuesta. Podemos verlo ahorita, de hecho, ya que estamos en esas, no nos quedemos con la duda. Porque esa es la pregunta. No lo puedo ver, ¿sabe? No sé si lo puedo ver. Iba a decir porque le sale diferente. Veamos cómo nos fue en el curso. Déjenme salir de aquí. Y si no me equivoco, la verdad no he hecho ese análisis por preguntas general, solo vi el promedio general del curso, que por cierto no está mal, pero si mal no recuerdo, sí me permite ver en una matriz todas las respuestas de todos nosotros. Y veamos qué pasó. Aquí están los intentos. Veamos, si rápidamente se logra ver, lo vemos, y si no, pues mostrar informe.
Y, tendría que buscar por dónde es la opción para ver todos. Yo, para no perder tiempo acá, yo te ofrezco hacer esa búsqueda y les cuento la próxima clase, ¿de acuerdo? Ya, Inge, muchas gracias. Sí, no, de nada. Es que estas preguntas son muy importantes. Son tan importantes como que tú sepas programar o sepas diseñar bases de datos o sepas configurar redes, ¿no? O sea, todo eso vas a tener que integrarlo en tu ejercicio profesional. Entonces, sí, la próxima clase les traigo la respuesta y vemos cómo nos fue. Podemos seguir conversando un poquito más de temas de ética, que son importantes y que son de hecho parte también del segundo bimestre. Entonces voy a regresarme al cuestionario y estábamos en la pregunta de... Ay, creo que ya se me movió acá, espérenme un ratito. Como ya me salí, se volvió a ver, banco de preguntas, voy a ver si entro por la otra opción para que nos salga en el mismo orden y si no ya ni modo. Ah, ya, en este estábamos. Entonces estábamos recién en la de protección de usuarios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la siguiente. Por favor, continuemos ahora con, me tocaría con Brandon Toapante. ¿Estás por ahí, Brandon? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si puedes perder tu micrófono. Y necesito seleccionar la siguiente pregunta. Veamos si es esta. Ok, selecciona por favor las frases que corresponden al concepto de modelo de calidad. Tú me dices A, B, C o D. Igual los demás pueden volver a repasar la pregunta y volver a recordar su respuesta para ver si estamos todos de acuerdo. No te escuchamos, Brandon. La A y la D. La A y la D. B de barco. No, la D de dado. Ok, listo. Modelo de calidad es un conjunto definido de características y relaciones. ¿Es correcto? Voy a rellenar con las correctas. Pero, las respuestas correctas no eran A y D, sino A y C. Entonces, como les decía, recuerden que son conjunto de características, pero también de relaciones. Esa es la razón por la cual no era la D, porque acá en la D falta la parte de las relaciones. Y entonces, de este modelo sirve que es un conjunto de características y relaciones, por ejemplo, usabilidad y, bueno, por ejemplo, seguridad y desempeño. Entonces, son dos características y ¿cuál es su relación? Al mejorar el desempeño, por lo general hay que disminuir la seguridad, o al mejorar la seguridad, por lo general hay que sacrificar el desempeño. Entonces ahí tienes una relación indirecta entre las dos, ¿sí? Que sirven para dos cosas. Lo uno es para evaluar la calidad, por eso es correcta la A, y la otra para especificar requerimientos de calidad, que es lo que usamos para el proyecto, ¿no? Entonces, las respuestas correctas eran lo que ahorita marca como la A y la C, características y relaciones para evaluar y para especificar requerimientos de calidad. ¿Estaríamos de acuerdo, Brandon? Sí. Sí. Ok, pues vamos a continuar. Déjenme ver a quién le toca acá. David Cruz, por favor. Si puedes prender tu micrófono mientras pongo la siguiente pregunta. No sé por qué hoy día no se dejan ver todas las preguntas, deberían salir aquí. Acá están todas. Entonces voy a continuar con las preguntas que están acá. Empate las perspectivas para calcular el costo de calidad con las diferentes descripciones. Te pongo las opciones. Ok. Uh-huh.
Falla externa. Costo de falla externa. En reclamos de garantía y pérdida de reputación. ¿Sí? No, en la tercera. Ahí está. Costo de evaluación. No, en las de la izquierda, en la que dice reclamos de garantía y pérdida de reputación. Perdón. Ya, en esa pongo que. Perdón. Ahí sería la de costo de perder clientes. Ok, ya. ¿Cuál más? A ver, puede abrir las opciones de cualquiera. Falla externa. A ver, costo incurrido en empresa. A ver, ya costo de evaluación sería costo para evitar la aparición de errores en diferentes pasos. Ya, el costo de evaluación para evitar la aparición de errores en los diferentes. diferentes. Ya, ¿cuál más? Verificar un producto. El de prevención de verificar un producto. Ok, costo de prevención, el costo de verificar un producto, dices tú. Ya, ¿cuál más? Te falta falla externa y falla interna, me parece. Falla interna sería costo resultante de anomalías antes de que producto. Costo resultante de anomalías. Y por lo tanto, el falla externa sería el último que te queda, que no sé cuál es. Costo incurrido por la empresa. Esta sería tu respuesta. ¿Le puedes chequear, por favor? Falla externa y la de garantía creo que van al revés. Bueno, como tú digas, costo incurrido por la empresa, le pondríamos acá. Y costo de perder clientes acá arriba. Ahí. Costo de, sí, el de reclamos de garantía le seleccionó mal. Perdón. Ese era costo de perder clientes. No. No, el otro. Costo resultante de anomalías. No, tampoco. Ok. Vamos a más bien, porque ya nos confundimos los dos, a rellenar las respuestas correctas. Hay algunos problemas en las selecciones que tú hiciste, entonces voy a hacer que nos rellene con las respuestas y vamos a revisar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, empecemos por falla externa. Cuando la falla es externa, significa que el cliente la vio. Entonces, efectivamente, es el costo cuando el cliente descubre los efectos. Ya salió de nosotros, ¿no? Entonces, por lo tanto, la falla interna es lo contrario. Costo de la anomalía antes de que sea entregado al cliente, cuando nosotros nos damos cuenta de la falla. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de las fallas? Internamente con nuestras pruebas y externamente, pues se da cuenta el cliente cuando la falla se le da en momento de producción, ¿no? El costo de evaluación es básicamente aseguramiento de la calidad, es decir, las actividades que se hacen durante el desarrollo, como bien dice aquí, durante los diferentes pasos de desarrollo, ¿no? Perdón, este es el costo de evaluación, este es control de calidad. El costo de prevención, si es el aseguramiento de calidad, es el costo para evitar que se aparezcan los errores en el proceso de desarrollo. Entonces, al evitar el aparecimiento, es aseguramiento de calidad, es decir, ver cómo minimizamos los errores que cometemos mientras desarrollamos en las distintas actividades del desarrollo. Justamente en el tema que se va a plantear hoy, de los recursos que van a leer y el trabajo que van a hacer, el cuestionario que van a llenar, es un cuestionario de 10 preguntas basados en las lecturas que vamos a hacer. Se habla del tema de cómo se debe aplicar a ciertas, digamos, estrategias para minimizar la cantidad de errores que cometemos. Y entonces esas estrategias cuestan y ese es el costo de prevención.
Y efectivamente reclamos de garantía es el costo cuando pierdes clientes, cuando te ejecutan garantías, cuando se daña tu imagen corporativa, cuando tienes que pagar una demanda judicial que has perdido, etc. Entonces, esta es la distribución correcta de los distintos tipos de costos, tanto de calidad como de la no calidad. Entonces, los costos de la calidad serían los costos de prevención, aquí meto plata y tiempo para evitar cometer errores, y los costos de evaluación, porque aquí meto plata y tiempo para testear y encontrar los defectos y corregirlos, ¿no? Entonces, estos dos son costos de la calidad. Es dinero que invierto para hacer las cosas de calidad. Mientras que los otros, los costos de falla interna y costos de garantía y reputación son costos de la no calidad. Entonces, cuando yo ya entrego el producto y aún así tiene fallos, eso ya es dinero que pierdo por la no calidad del producto. Peor aún si es falla externa, dinero que se pierde por la no calidad del producto, y peor aún si se llega a perder clientes o se llega a perder contratos, cuestiones judiciales o de garantía. Entonces son dos grandes tipos de costos, de la calidad y de la no calidad. Entonces la cuestión es cuándo quieres gastar la plata. ¿Quieres gastar la plata antes, mientras estás haciendo el producto y antes de que lo vendas y se utilice? ¿O quieres gastarla después? Como ya no la gastaste antes, cuando ya vendes el producto, el cliente encuentra fallos, tienes problemas legales, vienen asuntos de ejecución de garantía y te toca dar la plata igual. Entonces, el punto de equilibrio es el dinero, es llegar a que esos dos montos se compensen. Es decir, yo invierto X cantidad de miles de dólares en el costo de calidad para minimizar, si es posible, a cero el costo de la no calidad. En cambio, si yo, por exagerar, pongo $0 en calidad, entonces eso significará que los $1,000 seguramente me va a tocar desembolsar después por el costo de la no calidad. ¿Sí? Entonces ese es un poco el juego, ¿no? Y evidentemente es preferible invertir el dinero antes que después. Entonces, porque la plata de ley la vas a tener que poner. Si no la pones ahorita, porque desprecias, digamos, las ventajas que tiene invertir en calidad, te va a tocar poner después porque la vida te va a demostrar que sí debías hacer las cosas con aseguramiento y con control de calidad. No solamente en productos de software, sino en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Nos va a pasar eso. Entonces, por ahí va la respuesta de esta pregunta y vamos a continuar porque me sigo demorando todavía me molesta un poco. Les comento que tuve una migraña súper fuerte y por eso no pude darles clase el día lunes y todavía estoy a medias nada más. Bueno, Doménica, por favor. Vamos entonces a continuar con la Domi. ¿Estás por ahí? Sí, sí estoy aquí. Buenas tardes. Ahorita te pongo buenas tardes. Ahorita te pongo la pregunta. Empate las herramientas con el ámbito de acción. A ver, JUnit son pruebas unitarias. Y SonarQube es... creo que es análisis... No, pruebas de las otras pruebas del sistema. Ok, ¿es tu última respuesta? Sí, sí. Ok, entonces voy a rellenar con las respuestas correctas y de hecho hay JUnit. Ay, rayos. Ya. JUnit sirve para hacer pruebas unitarias, no cabe la menor duda de eso. SonarQube, habíamos dicho, es análisis estático de código. Es decir, el SonarQube revisa la calidad del código pero sin ejecutarlo, por eso se llama estático. Y la otra opción, que es pruebas de sistemas, vamos a hacer un laboratorio al respecto. Ahí, por ejemplo, haces pruebas de carga, haces pruebas de estrés, haces pruebas de seguridades, etcétera, ¿no? Es decir, vas atacando distintos tipos vas atacando o viendo el nivel que tiene en los distintos criterios de calidad, de acuerdo a la ISO 25000. Entonces son pruebas generales del sistema. En cambio, SonarQube no hace estas pruebas generales del sistema porque no hace ejecución, solamente revisa desde el lado del código. Entonces, creo, Alison, ya no se nos ha de olvidar, ¿verdad? Sí, pero soy Dome. No hay ningún problema. Vamos a continuar, por favor, con... ¿Quién me toca?
Ay, Dome, perdón, ya te cambié de nombre. ¿Cierto? No hay problema, Inge. Ya pasó hace rato. Como digo, no estoy todavía 100%, como se darán cuenta. Entonces estábamos con la Dome y nos toca ahorita Emi. Emi, por fin. Tengo la pregunta. Sí, Inge. Veamos qué dice. Empate las normas con su ámbito de acción. Te abro las opciones. Ya, la hizo, perdón, Inge, la segunda la hizo IEC 1227 de 207. Ese es para, eh, creo que es el ciclo de vida del software. La verdad no me acuerdo bien. Ok. ¿Cuál más? La 730 es, bueno, pongamos un sistema de gestión. La verdad no me acuerdo de eso, sí. Ok. Y la última, la que queda, porque no recuerdo en realidad, para serle sincero. Así veo. Recuerden que en la, bueno, Cloud habló un poquito en su presentación de todas ellas, pero volvimos a hablar en la última clase que tuvimos y está en las últimas diapos. Por cierto, el examen del segundo bimestre es acumulativo, ¿no? Porque en calidad no puedes, pues, separar lo uno de lo otro. Yo no puedo hablar de pruebas de software si es que no sigo hablando de la 25.000, por ejemplo. Entonces, ahí tienes el resumen del capítulo 4, donde se habla de estos 3 estándares, ¿no? Voy a rellenar con las respuestas correctas, porque efectivamente no está correcto ahorita, y es así. La 730, el estándar 730 es un estándar icónico para nosotros, porque fue el primer estándar de software que sacó la IEEE en la década de los 70. Antes de ello, la IEEE había sacado estándares, pero de su área, porque la IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Estaba muy bien que saquen estándares de temas electrónicos, ¿no? Pero resulta que para el año 77, 74, no recuerdo exacto cuál fue, ellos entran en nuestro ámbito y sacan la primera norma de software, que es justamente la 730, y lo hacen porque en esa época todavía no existían los profesionales de sistemas ni de software y todavía no existían las asociaciones específicas para software como la CEM. Y entonces el estándar es el 730 y justamente abarcaba o se enfocaba en cómo crear planes de aseguramiento de la calidad de software. La última versión del 730 es del año 2014, es la versión que está actualmente válida, porque se recomienda que los estándares sean revisados más o menos cada 5 años. Es decir, le tocaba una revisión en el 2019, pero todavía no la han terminado y seguimos trabajando con la versión 2014, en la cual no solamente se enfoca en el plan de aseguramiento de calidad de software como tal, sino en todos los procesos alrededor del aseguramiento. Aquellos que son para asegurar la calidad del proceso, los que son para asegurar la calidad del producto y las actividades que son para implantar aseguramiento de calidad en una organización. Entonces, ese es el estándar 730 y es un estándar bien importante para nosotros. Lo que pasa es que no es introductorio, digamos que es intermedio. Y como esta es una clase introductoria, realmente no lo hemos estudiado ni usado como la 25.000, pero sí es importante que ustedes sepan que existe y de qué se trata. El 12.207 sí es, como tú dijiste, ciclo de vida de software, ¿no? De hecho, es el hermano mayor del 29.110. Acuérdense en que Cloud dedicó gran parte de su presentación a explicarnos todas las ventajas que tiene implantar o adaptar el estándar 29.110 cuando una organización es pequeña. Cuando una organización es más grande, tiene los recursos o los productos de software que produce son de misión crítica, la otra opción es el ISO 12.207. Ese es el estándar que abarca mayor cantidad de procesos del ciclo de vida de software, mientras que el 29.110 es una versión light, una versión reducida del ciclo de vida para aplicarlo en esquemas más pequeños. Y la 9001, pues, es la norma clásica de gestión de calidad. Entonces, esa es la respuesta. Semi, no sé si ahora te queda más claro cada uno de ellos. Sí, tenía la duda, de hecho, porque, bueno, lo del ciclo de vida de software, eso sí sabía
por el Inge Córdoba mismo que Sí, hasta cierto medio que me acordé. en ingeniería de Ajá. software se enseña el 2007, así es. Ajá. Sí, y bueno, eso me sabía por eso y las otras no, tenía la duda, entonces, para no hacerle perder también como mucho tiempo en lo que pienso, entonces, rápido, rápido. Está bien, no hay problema. Lo importante es que a futuro tengamos claro los principales estándares, ¿no? Y estos tres son parte del grupo de principales. Listo, gracias a ti y vamos a continuar con eh, Gaby Talavera. Sí, aquí está. Ya, ahorita te pongo el que te toca, veamos cómo nos va. Dice, la historia del TERAC 25, ¿no? Mató 6 personas, produjo heridas en otras personas por sobredosis. Seleccione las lecciones aprendidas de este caso. ¿Cuáles seleccionas tú, Gaby? Yo seleccioné la B, Ujú, la C y la D. ok. ¿Esa es tu última respuesta? Son las que seleccioné, quiero ver en qué me equivoqué. Ok, entonces vamos a hacer que nos rellene con las respuestas correctas para ver si estabas en lo correcto o no. Y esta era la pregunta que alguien comentó en el examen y yo les dije, hay al menos una que tiene todas, era justamente esta. ¿Sí? En este caso, y acorde al texto del aporte donde se explica el caso y se explican las lecciones, todas estas son lecciones aprendidas del caso. Entonces, primero, reusar software funcional no garantiza que sea confiable, porque en el TERAC 25 se usó o se reusó componentes de software de los TERAC previos. Pero como el TERAC 25 tuvo un cambio de hardware, entonces el software era funcional y verificado para el hardware anterior, no para el hardware del 25, de la versión 25, entonces no había garantía en realidad. Se podía reusar, pero había que volver a hacer pruebas, porque que ya venga pretesteado en otra versión de hardware no implicaba que funcione en la nueva versión de hardware. Entonces esa fue una de las grandes lecciones del caso de TERA. La otra, las pruebas de sistema por sí solo no son adecuadas porque el problema del TERAC no fue un problema a nivel de sistema, sino fue un problema a nivel de operación. Entonces, los técnicos que operaban el TERAC 25 no tenían claridad en cómo operarlo cuando se equivocaban de meter un dato y tenían que actualizarlo o borrarlo. Y entonces ahí había que hacer pruebas de experiencia de usuario, que son adicionales a las pruebas de sistema. Eso vamos a ver en este semestre. C, los diseños deben ser lo más sencillos posibles. Eso también es otra moraleja que se sacó de TERAC 25 y está listada dentro de la documentación. Y se debe diseñar pistas de auditoría para poder entender y localizar más fácilmente dónde fue el lugar específico en el cual se dio un fallo en general y en particular se hubieran dado cuenta más rápido de los problemas con las TERAC 25 y ya ojalá no hubieran sido 6 personas, sino solamente la primera persona que fallece y ya darse cuenta de que es un problema de software y que había que retirar los equipos. Entonces, respondiendo a la pregunta de Gaby, ¿cómo funcionan estas preguntas? Pues como eran 4 opciones, todas valían 25%. Si solo pusiste 3, entonces recibiste 0.75. Si solo pusiste 2, 0.50. Si pusiste todas, recibes el punto. Entonces, sí está proporcionado. ¿Estás de acuerdo, Gaby? Ya, gracias, Inge. Entonces ya sé que me falló. Gracias. Ok. Y vamos ahora con la siguiente persona que es Grace. Ya te pongo Grace y puedes prender tu micrófono. Entonces la siguiente pregunta. Sí, sí te escuchamos. La siguiente pregunta dice, seleccione el orden correcto de los pasos para definir requerimientos de calidad. Ya. La respuesta... ¿Estás ahí todavía? Sí, estoy leyendo ahí. Ajá. Me parece que yo le puse la A. Ajá, esta de aquí. ¿Estás segura?
Sí, creo. Es que no me acuerdo cuál. Estoy entre la A y la C, no me acuerdo cuál de las dos puse. Ok, bueno, le voy a dar rellenar respuesta para ver cuál era la correcta. Y la correcta efectivamente era la C. Aquí enseñarles un truco que les va a servir ahora que todos los exámenes son en línea y también en las certificaciones. Como yo les comentaba, recién a fines del año pasado saqué mi última certificación en Agile Testing, justo que es lo que vamos a ver en parte de este bimestre. Y uno de los trucos es cuando tú tienes estas listas en orden, es importante que al menos tengas claro el primero y el último. Entonces, por ejemplo, digamos que esta lista no fuera de 5 cosas, sino fuera una lista de 20 cosas. Entonces, obviamente, se vuelve más complicado el recordar el orden de un listado de 20, ¿no? Pero si te sabes el primero y el último, como por ejemplo, que el primero es identificar interesados y el último es obtener consenso, puedes rápidamente desechar la D, porque estás seguro que no empezaba con identificar. Entonces ya te quedan solo 3, y de estas 3, como estás seguro es que terminaba con obtener consenso, ya de una desechas A y B y vas a la C. Entonces eso te ayuda a ganar tiempo en el examen, porque ni siquiera ya te tienes que leer todas las preguntas, porque ya te permite ir desechando aquellas que definitivamente sabes que no son. Entonces les recomiendo que para cuando tengan listas ordenadas, al menos de cada lista tenga súper claro el primer elemento de la lista ordenada y el último elemento de la lista ordenada. En las probabilidades dan que solamente con esos dos elementos, el primero y el último, puedas llegar a la respuesta correcta de manera rápida. Eso como un tip para poder ganar tiempo y ganar puntos en los exámenes. Ok. Si estamos de acuerdo, ¿no? ¿Veis en qué estará la respuesta? Sí, creo que sí puse esa, no me acuerdo. Está sí, bien. Sí. Igual pueden revisar su examen, ¿no? Entonces vamos a continuar con Juan Valdivieso, por favor. Voy a cerrar esta y veamos. Vamos a avanzar un poquito más rápido. A ver, Juan, ¿tienes ya tu micrófono abierto? Esta es una pregunta que saqué de un webinar que tuvimos al inicio de pandemia sobre aplicaciones móviles para la época, ¿no? Y entonces, ¿estás ahí, Juan? Sí, Inge, pero Ya. disculpen la bulla de fondo. Están aquí trabajando igual. No te preocupes. Solamente nos respondes al final. Entonces, la pregunta básicamente dice, es una aplicación móvil, ¿no? La aplicación móvil la utiliza el conductor a tiempo real mientras está conduciendo y le va diciendo cómo debe ser su ruta para evitar pasar por lugares de alto contagio en Quito. ¿Sí? Entonces, lo que te pregunta es, ¿cuáles de estos factores son indispensables? Por eso está con mayúscula, ¿no? Entonces, Juan, cuéntanos qué respondiste tú. Claro, bueno, yo quedé con algunas dudas en esas, pero de las que puse, bueno, la usabilidad, la confiabilidad y la seguridad. Bueno, esas son las que creo que son ahora, porque en la prueba puse incluso portabilidad, pero después empecé a razonar un poco más en el problema y creo que serían esas tres. Ok. Entonces voy a dar las respuestas correctas y ver si estabas en lo correcto. Efectivamente son solamente estas tres, no porque la portabilidad no sea algo deseable, sí que lo es, pero no es en este caso indispensable. Sería lo que en inglés se llama un nice to have, es decir, sería chévere que sea portable, ¿no? Es decir, que la misma app, yo puedo bajarme en Android, en iOS o en lo que sea. Pero en este punto, con que sea seguro, es decir, que nadie pueda hackearse la aplicación para, por ejemplo, robarse datos de personas contagiadas, o peor aún, para manipular información y acabar con la integridad de la información. Entonces es indispensable que sea seguro, que sea confiable, porque evidentemente yo estoy manejando y quiero que la aplicación me diga la verdad, ¿no? No me lleve por lugares que no quiero ir por un error de software. Entonces debe ser confiable, y dado que estoy manejando y es en tiempo real, necesito alta usabilidad,
Probablemente la interfaz tendría que ser una interfaz por voz, porque obviamente no voy a poder estar manipulando pantalla ni nada por el estilo. Entonces, de las que están listadas, esas 3 son las indispensables. Y pues en este caso, si no es portable, una opción alternativa sería pues tener distintas apps, ¿no? La app que te bajas desde el store del iPhone, la app que te bajas desde el Google Store, etcétera, ¿no? Que son simplemente réplicas del mismo software, pero implementaciones distintas no portables. Entonces, sí, si respondiste estas 3 preguntas, tienes la nota completa, era 33% cada una, es decir, 0.33, 0.33, 0.33, y eso da el punto por las 3. Eso sería. Gracias, gracias, Juan. Vamos con María de la Torre, por favor. Puedes prender tu micrófono y veamos cuál es la siguiente pregunta. Seleccione el listado de niveles MMI en el orden correcto de menor a mayor madurez. ¿Qué escogiste tú, María? ¿O qué escoges ahorita? No, a ver, ahorita... La D. La D de dedo. Sí. Ok. ¿Estás segura? A ver. Pregunto nomás. Ok, le vamos a dar rellenar, ¿ya? En eso salimos de duda. Entonces, la respuesta correcta es la A, porque el nivel, el orden es inicial, donde no hay procesos. Gestionado, que significa gestionado a nivel de proyecto. Definido, que significa definidos procesos organizacionales que abarcan a todos los proyectos. Por eso es que definido es superior a gestionado. Gestionado solamente es proyecto por proyecto, definido ya es institucional, aplicado a todos los proyectos. Cuantitativamente gestionado es añadir métricas y optimizado pues es el nivel superior en el cual tú ya estás en capacidad de hacer mejoramiento de tus procesos en función de retroalimentar en cada ciclo. Es justamente de lo que se trata las lecturas que vamos a hacer esta semana para el tema de optimización o mejoramiento de procesos de software. Entonces la respuesta era porque así es como está definido en el modelo. Gracias, María, y vamos a seguir con... ¿quién me toca? Miguel. Y te abro, Miguel, acá, si por favor puedes abrir tu micrófono. Claro, Inge. Seleccione, dice, hola, los criterios de calidad de la norma 25.010. En esa no me acuerdo qué puse. Flexibilidad, cobertura de contexto. Ya. Y también puse, creo que libertad de riesgo, Inge. No estoy seguro, pero creo que libertad de riesgo. Ok, voy a rellenar las respuestas correctas a ver qué pasa. En realidad no era flexibilidad, sino efectividad. Primero, como siempre, hay que estar muy claros del enunciado, ¿no? En este caso te pide criterios de calidad en uso. Entonces, no son los 8 criterios de la calidad de producto interna y externa, sino los 4 criterios que vimos casi al último de calidad en uso, ¿no? Y entonces esos son efectividad, eficiencia, libertad de riesgo y cobertura de contexto. La flexibilidad es un subcriterio. Entonces, en este caso de la lista que se ofrecía, pues las que había que escoger son estas 3. Y recuerden que la libertad de riesgo tiene a su vez subcriterios, por ejemplo, libertad de riesgo de salud y seguridad física de las personas, de libertad de riesgo económico y de libertad de riesgo ambiental. Entonces, como sabemos, en los modelos de calidad, cada criterio puede tener uno o varios subcriterios y cada subcriterio debe tener uno o más métricas. Entonces, ahora sí, Miguel, te queda más claro, ¿no? La respuesta. Sí, Inge, de verdad, sí. Ok, chévere. Entonces, vamos a continuar rápidamente, ya se me acaban las personas y el tiempo. Nicole, por favor. Bien. Ya te pongo. Dice,
La norma 29.110 es importante porque, y aquí tienes opciones, me dices cuáles escoges. Ok, entonces yo escogí que está orientada a pequeñas organizaciones. También, según yo, era la de procesos para la gestión de proyecto y la implementación de software. Y lo de la calidad de software. Estas tres. Sí. Ok, te voy a dar el relleno de las respuestas correctas. En realidad, solo eran las dos que habías escogido en un inicio, ¿no? Obviamente, como vimos y sabemos, 29.110 es de ciclo de vida para pequeñas organizaciones. Y como nos explicaba Claudia, y está también en el texto, en el libro de texto, solo abarca solo tiene dos procesos. El proceso para gestionar, que se llama PM, Project Management, y el proceso para implementar o desarrollar, que se llama SI, Software Implementation, justamente. Cloud nos había incluso dicho explícitamente que la 29.110 no exige que se desarrolle un plan de aseguramiento de calidad de software, porque las actividades de aseguramiento están embebidas en los dos procesos, en el PM y en el SI. Entonces, no hay una actividad que te diga, usted tiene que escribir un plan, porque trata de ser un proceso ágil, y recordemos que en el agilismo se minimiza la documentación a lo máximo que se puede sin perder obviamente lo necesario, ¿no? Entonces no tiene plan y obviamente no tiene procesos de adquisición y venta de software. Esos son procesos que existen en la otra norma de ciclo de vida, la más grande, que es la 12.207 que estudiaron con el INGE Córdoba algunos de ustedes. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Nicole? Sí. Gracias. Vamos con Paul Reynoso, por favor. Sí. Ya te abro ahorita la pregunta. Dice, el control de calidad, ya te abro. Dice, la norma ISO 9001 usa enfoque PDCA, ¿verdadero o falso? Sí, eso sí es verdadero. La 9001 usa un enfoque PDCA. Seguro, segurísimo, con toda seguridad. Sí, por lo que estudié me acuerdo que sí, espero que sí. Ok, te voy a rellenar. No dudes de lo que sabes. Efectivamente, incluye, ¿no? Ahí vimos cómo en los 8 componentes de la 9001 da el giro de cuatro fases: planificar, hacer, chequear y actuar. Entonces sí incluye. Incluye la 9001, incluye CMMI también. Perdón que me salí. Es base, ¿no? El PDCA. Gracias, y vamos con la última persona, que es Vinicio. Te pongo, Vinicio, la última pregunta y me va a quedar una para responder yo. Entonces, dice, una desventaja de CMMI es que para cada proceso define qué tipo de entregables deben ser producidos, pero no cómo deben ser producidos. ¿Eso es verdadero o falso, Vinicio? ¿Estás por ahí? Eso sería falso. Ah, seguro, segurísimo, con seguridad. Sí. Que voy a rellenar, y efectivamente es falso. Qué bueno que esté seguro de ello. ¿Por qué es falso? Porque de acuerdo a lo que decía el texto, y yo estoy de acuerdo con ello también, porque podríamos aquí también discutir, ¿no? Si es ventaja o desventaja. O sea, es verdad que no te dice cómo deben ser producidos. Por ejemplo, te dice, debe tener trazabilidad de requerimientos, pero no te dice cómo tener esa trazabilidad. Entonces alguien podría decir, eso es una desventaja porque no me está avisando cómo hacerlo. Me dice qué hacer, pero no cómo hacerlo. Pero en realidad es falso que sea una desventaja, porque desde la filosofía del modelo, al decirte el qué y no el cómo, lo que te da es libertad de acción. Entonces te dice, mira, en un proyecto de software tienes que tener trazabilidad. ¿Cómo vas a hacer la trazabilidad? Eres totalmente libre de decidir. Vas a usar una matriz de Excel, vas a tener un sistema de trazabilidad, vas a crear documentación, vas a llevarla de manera automática. Ya cada empresa decide, cada equipo decide cómo va a implementar la trazabilidad. CMMI lo único que dice es, tiene que haber trazabilidad, vele vos cómo. Entonces te da una libertad de acción, de elección, de herramientas o de formas de hacer, y eso desde esa perspectiva es más bien una ventaja.
Pues por eso es que aquí la respuesta sería falso, como bien señaló Vinicio. Y bueno, la última pregunta la voy a responder yo sobre los codesmels. Y dice así: codesmel hace una analogía a algo que puede oler mal, aquí me falta el qué, por estar pudriéndose. Es decir, representa un defecto en el código fuente que debe ser revisado y refactorizado. Esta respuesta es falsa. Igual voy a rellenar para confirmar y efectivamente es falso. Entonces, esta pregunta tiene dos partes, ¿no? Pero como estás en una pregunta booleana, lo que tienes es un ilógico. Entonces, la primera parte, codesmel hace una analogía a algo que puede oler mal por estar pudriéndose, eso es verdadero. Ahí tienes un verdadero. Sin embargo, la segunda parte es falsa, porque un codesmel no representa necesariamente un defecto de código. Potencialmente el codesmel sí podría ser un defecto, pero en un principio la herramienta, como por ejemplo el SonarQube, lo presenta como algo que debe ser revisado, que debe ser analizado, que probablemente requiere refactorización, que podría ser un punto de vulnerabilidad de seguridad o que potencialmente podría ser un defecto, pero no que 100% es un defecto. De hecho, si la herramienta estuviera segura que es un defecto, te lo pondría en la lista de defectos, de bugs, ¿no? Hablando del SonarQube, por ejemplo. Entonces, el codesmel, por definición, es algo que tiene que ser analizado y potencialmente puede ser mejorado, pero no representa un defecto como tal. Por eso la respuesta aquí era falsa. Y con eso, pues, terminamos la parte de la revisión del examen y con eso cerramos el material del primer bimestre, porque en el caso de este curso, pues ya el siguiente tema, que es el capítulo que vamos a abrir ahorita oficialmente, lo empezamos desde el segundo bimestre. Entonces, en esta segunda parte vamos a revisar, vamos a abrir el capítulo 4, que es el capítulo de esta semana. Este capítulo es pequeñito y es bastante, requiere leer bastante información y así se los voy a plantear. Entonces, el capítulo 4 ya lo habíamos abierto para hacer la parte del modelo de calidad en uso. Nuevamente recuerden que hubo una pregunta en el examen que permitía, te pedía escoger, ¿no? Y entonces estaban, aquí están los 5, perdón, yo dije 4, son 5 criterios de calidad en uso con sus respectivos subcriterios. Y aquí vemos como flexibilidad, que estaba en la pregunta, en realidad es un subcriterio dentro de contexto de uso, que ese sí es criterio. Pero bueno, más allá de eso, entonces aquí están los nuevos recursos para esta semana. Habíamos visto hasta la 25.022, donde ustedes plantearon las métricas. Por cierto, ya les voy a devolver a los coordinadores de cada equipo la retroalimentación de la matriz final. Y con esta matriz final aprobada, ustedes ya deben seguir avanzando en las mediciones, ¿no? Cómo hacer las mediciones, cómo planificar y eso queda a criterio de los equipos autoorganizados. Es decir, ustedes se reparten, ustedes deciden sus fechas internas. La próxima clase yo les voy a plantear un cronograma de trabajo del proyecto que va a tener las fechas principales, que son la fecha de entrega de un avance, donde cada equipo va a mostrar cuáles mediciones tiene ya realizadas. Y yo con eso poder retroalimentarles si estamos yendo bien en la ejecución de las mediciones. Una fecha para una exposición que va a ser el equipo sobre su trabajo y una fecha para la entrega del informe final. El informe final incluirá la retroalimentación que hagamos en la exposición. Es decir, durante la exposición saldrán comentarios, observaciones que ustedes tendrán que tomar en cuenta para el informe final. Entonces, son 3 notas que vamos a tener en este bimestre para el proyecto, las que les acabo de decir, ¿no? El avance, la exposición y el informe final. Adicional de la nota que les voy a enviar el día de hoy, que es la nota de la calidad en uso. Entonces, ese es el trabajo de proyecto. Para la lectura y el trabajo de estas semanas, el día domingo tenemos 3 videos pequeñitos
que me parece que el más grande mide 13 minutos, el más pequeño 5 o 7 minutos, que son tomados de un curso que tuve la oportunidad de seguir al inicio de pandemia cuando la Politécnica se afilió con Coursera para que todos nosotros podamos tomar cursos. Entonces voy a abrir solamente uno de ellos. Entonces yo he seleccionado para ustedes estos 3 videos que son producidos por la Universidad Alberta de Canadá y que hablan de justo del tema que nos toca en esta parte, que es el tema de métricas, ¿no? GQM, que es este video de 7 minutos, que es el primero que tienen que ver, es el modelo que se utiliza para crear métricas, ¿no? Y que básicamente incluye plantearte una meta, la G de Goal, esa meta representarla en forma de una pregunta, el question, y en base a esa pregunta hacer ya la definición de la métrica como tal. Entonces, GQM es como el modelo más utilizado para este tema de definir métricas. En el caso de nuestro proyecto, nosotros no hemos necesitado definir nuestras propias métricas porque lo que hemos hecho es tomar las métricas propuestas por la norma ISO 25000, 022 y 023, que significa que no estamos evitando reinventar la rueda, porque es algo que ya está planteado, existe y es estandarizado, ¿no? Entonces, como este video, tenemos 2 videos más en el aula, el uno que habla de las propiedades que deben tener las métricas para ser consideradas de calidad, y otro que habla de las métricas específicas para el tema de mejora de proyectos de software. Entonces, les recomiendo que antes de ver los videos, revisen la tarea y el cuestionario para que ustedes puedan focalizar de mejor manera su revisión de los videos para buscar ya las preguntas planteadas en el cuestionario, que ya le vamos a ver. El siguiente documento que necesito que revisen es este documento escrito por 2 autores súper famosos en el área de software, que son el doctor Barry Boehm y el doctor Víctor Basile. Tanto Boehm como Basile se les considera parte de los padres de la ingeniería de software a nivel mundial. De hecho, el doctor Basile es el creador del modelo GQM que estábamos hablando hace un ratito, y Barry Boehm pues ha creado varios procesos de desarrollo de software, por ejemplo el proceso espiral, que deben haber ustedes estudiado en ingeniería de software, y también trabaja mucho en temas de calidad y procesos, ¿no? Entonces, en este documento ellos plantean un conjunto, un top 10, una lista de 10 métricas que permiten minimizar o reducir los defectos en los productos de software. ¿Sí? Entonces, aquí están descritas, es un documento relativamente pequeño, donde están descritas estas 10 métricas y su respectiva explicación de cómo funcionan y por qué son importantes. Siguiente documento es el manifiesto SPI. Entonces, el manifiesto SPI está con enlace porque es un poco pesado, entonces, bueno, aquí está para que se los descarguen. Como su nombre lo dice, este documento es un manifiesto en el mismo sentido que era un manifiesto, el manifiesto ágil, ¿no? De hecho, la historia es bastante parecida. Cuando ustedes vayan a leer la introducción que está acá, ahí van a ver, ¿no? Dice que en septiembre del año 2009, un conjunto de expertos en mejoramiento de procesos de software se reunió, de todo el mundo, se reunió en una conferencia internacional y entonces ahí decidieron sacar a la luz este manifiesto. Entonces, ¿qué es un manifiesto? Aquí también nos cuentan en la introducción. Dice, un manifiesto es un documento que aclara las cosas que podrían ser obvias o evidentes. De tal manera que el manifiesto lo que hace es presentar el estado del arte del conocimiento en alguna cosa específica. Por ejemplo, el manifiesto ágil, como sabemos, nos propone los principios y valores del agilismo, ¿no es cierto?, para dejarlos como explicitados. En este caso, el manifiesto SPI hace lo mismo, pero con lo que es la teoría o lo que se conoce con respecto al mejoramiento de los procesos de software. Y básicamente reúne el conocimiento, la experiencia práctica
de cientos de años, sumando toda la experiencia de las personas que participaron en hacer este manifiesto. ¿Sí? Entonces se llama justamente el manifiesto SPI e incluye 3 valores, los 3 valores que ustedes están viendo ahorita aquí en el resumen, y para cada uno de estos valores incluye unos principios, que son los principios que están aquí listados también en este resumen de acá. Entonces, es un documento muy, muy fresco para leer y como su nombre lo dice, los manifiestos lo que hacen es explicitar cosas que son obvias, que todos vamos a estar de acuerdo, pero ponerlos de una manera sistematizada, de una manera organizada para poder ser fácilmente consultados. Entonces, necesito que se lean este documento del manifiesto ágil. Y finalmente, el último recurso es un artículo publicado en una revista científica. La revista se llama Information Technology and Computer Science y este artículo fue publicado en el año 2018. Entonces, aquí tenemos el título del artículo, Product Focused Software Process Improvement through Integrated Framework of Agile and CMMI, a case in small settings. Como ven, lo que hace es mejoramiento de proceso de software, pero enfocado hacia el producto. Es decir, un poco la idea primera es, yo voy a mejorar mi proceso, el proceso como desarrollo software, pero lo voy a mejorar pensando en que con esa mejora del proceso, yo voy a poder mejorar el producto resultante. ¿Sí? Entonces me enfoco en aquellas cosas del proceso que puedo mejorar para que me ayuden a mejorar el producto. Entonces, esa es la primera idea. Y la segunda idea de los autores, que son de Portugal y de Etiopía, es que lo van a hacer a través de crear un marco de trabajo integrado. Y ese marco integrado, ese marco integra más bien 2 cosas o 2 corrientes. Por un lado, el agilismo y por otro lado, el CMMI. ¿Sí? Entonces dicen ellos, vamos a juntar lo que propone Ágil, lo que propone el modelo CMMI, y con los 2, integrándolos, vamos a crear un marco de trabajo que me va a permitir mejorar mi proceso de software con un enfoque hacia el producto de software que quiero obtener. Ese es básicamente el espíritu detrás de este artículo. Ahora, este artículo es muy interesante porque los autores lo que hacen es un mapeo entre CMMI y las prácticas de XP y las prácticas de Scrum. Y luego explican en detalle las herramientas que utilizaron para implementar en la práctica este marco de trabajo integrado en al menos un par de casos de estudio. Y con éxito, ¿no? Entonces, eso como para demostrar que sí es posible hacer mejoramiento de procesos de software, que este mejoramiento del proceso de software sí me ayuda a mejorar también la calidad del producto y que en esta propuesta yo sí puedo hacer cosas híbridas, como mezclar agilismo con CMMI. Y lo último es que además se lo hace en un ambiente pequeño. Es decir, nuevamente en entornos de pequeñas organizaciones, que es el caso proporcionalmente hablando más usual, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Se considera que el 85% de las empresas de desarrollo de software a nivel mundial son empresas pymes, son pequeñas. Solamente un 15, máximo un 20% son unas transnacionales gigantes con miles de personas o cientos de personas que trabajan para ellos. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad, como les comenté al inicio, cuando nos empezamos a conocer, de trabajar para una transnacional así, que se llama Unisys Corporation. Entonces, Unisys tiene filiales en 140 países del mundo y tiene miles y miles de empleados trabajando en las distintas divisiones de la organización. Es una empresa gigante de desarrollo de tecnología, no solamente de software, sino también de hardware. De hecho, un par de mis buenos amigos de trabajo en la empresa trabajaban en el proyecto Intel Microsoft, que lo que estaba haciendo era desarrollar un nuevo diseño de motherboard para servidores que trataran de tener tecnología Intel en el procesador y sistema operativo Windows en el servidor. Les estoy hablando de inicios de siglo, entonces en ese tiempo eso era algo, digamos, pionero.
¿sí? Entonces, mis amigos de la división de hardware trabajaban en la circuitería y nosotros en la división de Global Communications trabajábamos en la parte de software. Nuestro presupuesto era de $2 millones. Mi equipo trabajaba en 4 países distintos, con 3 idiomas distintos, francés, inglés y español. Pero el idioma común de trabajo era el español. Entonces, eso es trabajar en un contexto que no es small. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos va a pasar eso? Vamos a tener la oportunidad de trabajar una o varias veces así a lo largo de nuestra carrera profesional. Por ejemplo, a mí me pasó una sola vez en estos 30 años de ejercicio que tengo. Y más o menos por ahí van las probabilidades, ¿no? Es posible que a ti también te pase una vez, tal vez 2, nunca más de ello, o es probable que no te pase. ¿Por qué? Porque el 85% de las empresas que desarrollan software son pequeñas, no son transnacionales inmensas con presupuestos de millones de dólares. ¿Sí? Entonces tenemos que, a consecuencia de eso, en la parte de teorización de la ingeniería de software, pues encontrar los estándares, los modelos, las herramientas que están al alcance de estos small settings, de estas pequeñas organizaciones o VCs que hablaba Cloud, ¿no? Entonces, por eso este tipo de artículos como el que van a leer en esta semana son importantes, porque te ayudan a ver cómo en otros lados se han logrado soluciones exitosas bajo los mismos, digamos, situaciones de limitación de personal, de limitación de presupuesto, de tiempos de compresión, de limitación de entrega, etcétera, ¿no? Entonces, ese es básicamente este tercer artículo. Y entonces, bueno, lo que tienen que hacer entonces es, en base a la revisión de los videos y la lectura de estos 3 documentos, todos pequeñitos, llenar un cuestionario, que es el cuestionario que está aquí. Voy a ir primero a la última parte, hoy que ha sido día de hablar de ética y de cuestiones, voy a hacerles notar la nota, valga la redundancia, al final de este trabajo, que va a ser una nota que de ahora en adelante van a encontrar ustedes en todos los trabajos de este curso. Y dice así: recuerde que este curso tiene una política de 0 tolerancia al plagio y deshonestidad académica. Si un trabajo tiene partes de contenido plagiado, será anulado en su totalidad. Yo he configurado Turnitin para que apenas tú entregues tu trabajo, el Turnitin procese la evaluación de plagio y te permita visualizar a ti. Si es que tú visualizas y te da color rojo o te da color amarillo, sería importante que rehagas tu trabajo y lo vuelvas a enviar. Entonces también les he habilitado la opción de que mientras sea dentro de los plazos, tú puedas reenviar un trabajo para mejorar tu porcentaje de originalidad, ¿sí? Entonces la idea sería que tu originalidad sea el 100%, es decir, que tu nivel de plagio sea el 0%. Ahora, en la práctica eso no va a pasar porque, por ejemplo, si el Turnitin encuentra que tu referencia es la misma que tu compañero, pues nos va a marcar un porcentaje de similitud, que no necesariamente significa plagio. Entonces, de todas maneras, y con la experiencia del semestre pasado, sobre la evaluación inicial de similitud que hace Turnitin, yo voy a hacer una evaluación manual de plagio. Y ahí determinaré los trabajos que se considerarán anulados. Entonces, sí es más trabajo, pero creo que es importante porque eso nos va a permitir a todos nosotros tener un enfoque hacia este tema de la 0 tolerancia. ¿Sí? Entonces, con esa explicación, en los siguientes trabajos irá la misma nota y se aplicará la misma política. Y aquí están las preguntas. Entonces, sí. Disculpen una pregunta. Ajá. En el caso de nosotros ya cargar nuestro documento y ya se registraría este documento previo y el momento de nosotros modificar, ya no tomaría como plagio lo que subimos en el primer archivo. Claro, es que ahí el Turnitin te vuelve a revisar. Entonces, la segunda subida te vuelve a revisar y va a bajar el porcentaje, ¿no? Y yo solamente voy a tomar en cuenta la última versión. Y ¿sí? para eso necesitamos
Perdón mi ignorancia. ¿Necesitamos subir con el mismo nombre el archivo? Sí, o sea, le reemplazas al anterior. Ajá. Y ahí nos saldría ese plagio que existe del documento anterior. Qué buena pregunta. Sabes que lo vamos a tener que experimentar. Porque como sí toma en cuenta los trabajos previamente entregados, es probable Claro, que porque salga se guarda en la base. 100% contra ti mismo. Pero voy a consultar los manuales y voy a ver cómo configuro el asunto. En teoría, de acuerdo a lo que yo configuré ahorita, si te reemplaza el anterior. Pero no sé si sea tan inteligente como también borrarle de la base. Voy a revisar eso y les estoy avisando. En principio, yo más bien aspiraría y esperaría que cada vez que tú subas tu trabajo, pues con la tranquilidad de que lo hiciste, te marque verde y no tengas que volverlo a subir. Pero lo vamos afinando juntos. Gracias por hacerme notar. Sí es probable que caigamos en esto del 100% porque te compara contra ti mismo. Vamos a ver si el Turnitin sirve o no sirve. Pero gracias por hacerme notar. Ya voy a revisar eso. Listo, no se preocupe. Gracias a ti también. Y bueno, en cuanto al trabajo, son 10 preguntas. Las primeras preguntas están en inglés porque son sacadas del curso que les comentaba de la Universidad de Canadá y son preguntas propias o que tienen que ver con los videos, ¿no? Entonces, las preguntas que están en inglés, las respuestas las vas a obtener de mirar los videos. Entonces ahí te plantean unos escenarios y te dice que escojas la opción, ¿no? Entonces, nada más noten que yo estoy pidiendo que escojan la letra y expliquen por qué considera que las otras respuestas no son las correctas. Entonces, digamos que yo escojo la letra B. Entonces digo, escojo la B y considero que A no es correcto por esto, C no es correcto por esto y D no es correcto por esto. Es decir, quiero que escribas tu razonamiento detrás de tu elección, no solamente que señales la letra y ya. ¿Sí? Eso nos va a ayudar un poco a justamente hacer el proceso de reflexión a partir del cual vas a tener el aprendizaje. ¿Sí? Y esa es la idea de toda clase, ¿no? A ir aprendiendo. Entonces, esas son las 5 primeras. Luego, las 6, las 7 son en base al documento de Bowen y Basile para métricas de reducción de defectos de software. La 6, la 7 y la 8. La 9 es en base al texto del documento de CPI, de Software Processing Improvement, y la pregunta número 10 es que expliques los 3 aportes más importantes, según tu criterio, del artículo que une Agile con CMMI para hacer mejoramiento de procesos de software cuando la empresa o el ambiente es pequeño. Entonces respondes de eso, colocas el nombre, lo subes, cruzamos los dedos para que nos dé verde el Turnitin y si nos da rojo y nos da problemas, pues vamos resolviendo conforme vayan saliendo. Ese es básicamente el trabajo, dependo más de ustedes, de que revisen los videos, de que hagan sus lecturas y en base a eso llenen su cuestionario personal. Y con eso cerramos el capítulo 4. La semana que viene damos vuelta a la página, abrimos el último capítulo 5, Ingeniería de Procesos de Software, y vamos a empezar con como les decía, con el primer laboratorio de este bimestre que tiene que ver con herramientas automáticas de accesibilidad y usabilidad que les va a servir también para algunas de las métricas del proyecto. Entonces, eso sería de mi parte. Tenemos unos minutos adicionales, así es que podemos aprovechar si es que hay alguna pregunta que tengan con respecto a las tareas que hay que hacer, a la tarea, porque solamente una, hasta el día domingo. Y a las 11 de la noche y como siempre seguir avanzando con el proyecto. Entonces, no sé si hay preguntas o si me ayudan con su like o para de paso tomar la asistencia. Gracias, Emi, Miguel, Gaby, Grace. Si pueden, por favor, los demás, porque acuérdense que los likes se quitan. Entonces, cuando ya unos alzan, los otros se van. Y esto es complicado. Entonces, voy a tomar ahorita la asistencia. Creo que nos faltan unos 3 compañeros. Recuerden que la asistencia es obligatoria y la asistencia no es solamente conectarse al Zoom, es de estar efectivamente participando atentamente en la clase, ¿no?
Y por eso, pues, también hoy día hemos tratado de conversar entre todos un poquito. Eso sería de mi parte. Si no hay ninguna pregunta, pues nos vamos a quedar ahí y Dios mediante nos vemos el día lunes y esperemos que ya las cosas vayan para mejor para todos nosotros, para nuestra sociedad, para nuestro país y el planeta. Que tengan una buena tarde y hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, Inge. Gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, Grace. Chao, Domé. Gracias, Inge. Hasta luego. Nos vemos, Miguel. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Gracias. Chao, Gaby. Chao, Alex. Y Hasta luego, Inge. chao, María, que estés muy bien. Hasta luego.